Hola, hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. ¿Qué tal estáis? Espero que genial, con energía para adentrarnos en un nuevo misterio, en una nueva historia llena de chismes, rumores y por supuesto, mucho, mucho amor, o quizás no. Hoy vamos a desentrañar uno de los enigmas más comentados del mundo del espectáculo turco, un tema que ha dividido a fans y medios por igual, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Romance secreto, una amistad inseparable o una brillante estrategia de marketing? Agarraos bien porque vamos a sumergirnos en las profundidades de esta relación para intentar descubrir la verdad que se esconde detrás de las cámaras. Durante meses, incluso años, hemos visto a Hande y Kerem juntos, riendo, bromeando, protagonizando momentos que parecían sacados de un cuento de hadas. Su química en la pantalla era innegable y fuera de ella, fuera de ella parecía que la chispa era aún más intensa. Los rumores se dispararon, las teorías se multiplicaron y las redes sociales explotaron con hashtags y comentarios llenos de esperanza. Pero, ¿era todo lo que parecía? ¿O estábamos cayendo en una trampa, en una ilusión cuidadosamente construida? Vamos a analizar cada detalle, cada declaración, cada gesto para intentar separar la realidad de la ficción. Antes de que nos lancemos de lleno a este apasionante análisis, quiero recordaros que la información que os traigo hoy es fruto de una investigación exhaustiva, recopilada de diversas fuentes, desde entrevistas hasta publicaciones en redes sociales. Pero como siempre os digo, la interpretación final es vuestra. Mi objetivo es presentaros los hechos y las diferentes perspectivas para que podáis formar vuestra propia opinión. Y hablando de opiniones, no olvidéis dejar la vuestra en los comentarios. Me encanta leer vuestras teorías y puntos de vista. Y si os gusta este tipo de contenido, no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos. Ahora sí, vamos a empezar. Todo comenzó, como suele ocurrir en estas historias, con un proyecto en común, la exitosísima serie Sen Kalkam, conocida en español como Love is in the Air. Desde el principio, la conexión entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue evidente. Sus personajes, Eda y Serkan, encajaban a la perfección, y la química que desprendían traspasaba la pantalla. Los fans no tardaron en darse cuenta de que algo más que una simple relación profesional estaba floreciendo entre ellos. Las miradas, las sonrisas cómplices, los abrazos, todo parecía indicar que el amor había traspasado la ficción. Y es que, vamos a ser sinceros, Hande y Kerem son dos personas increíblemente atractivas y talentosas. Ambos tienen una gran presencia en pantalla y una personalidad encantadora. Era inevitable que surgieran rumores sobre un posible romance, y más aún teniendo en cuenta la naturaleza romántica de la serie que protagonizaban. Durante el rodaje de Sen Kalkam, las redes sociales se llenaron de vídeos y fotos de Hande y Kerem juntos, tanto en el set como fuera de él. Se les veía riendo, bromeando, compartiendo momentos especiales. Incluso se filtraron algunas imágenes de sus vacaciones juntos en las Maldivas. Estas fotos confirmaron lo que muchos ya sospechaban: Hande y Kerem estaban saliendo. La noticia causó furor entre los fans, que celebraron el romance como si fuera un cuento de hadas hecho realidad. Los hashtags #Anker, la combinación de sus nombres, se volvieron tendencia mundial y las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y felicitaciones. Todo parecía perfecto. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la felicidad no dura para siempre. Después de un tiempo, los rumores de crisis comenzaron a circular. Algunos medios turcos afirmaron que la relación entre Hande y Kerem se había deteriorado debido a la presión mediática y a las diferencias personales. Otros apuntaban a que la relación había sido una estrategia de marketing para promocionar la serie. Estas noticias causaron una gran decepción entre los fans, que se negaban a creer que el romance había terminado. Muchos seguían defendiendo la relación y buscando señales de que seguían juntos. Pero con el tiempo, las evidencias de la ruptura se fueron haciendo más evidentes. Hande y Kerem dejaron de aparecer juntos en público y dejaron de interactuar en redes sociales. Finalmente, la noticia de la ruptura se confirmó oficialmente. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó entre Hande Erçel y Kerem Bürsin? ¿Fue un romance genuino que terminó por la presión mediática? ¿O fue una estrategia de marketing cuidadosamente planificada? Para intentar responder a estas preguntas, vamos a analizar los diferentes factores que pudieron haber influido en la relación. En primer lugar, hay que tener en cuenta la presión mediática. Hande y Kerem son dos de los actores más populares de Turquía, y su relación estaba constantemente bajo el escrutinio público. Cada uno de sus movimientos era analizado y comentado, y cualquier pequeño detalle se convertía en noticia. Esta presión constante puede ser muy difícil de soportar y puede afectar negativamente a una relación. Además, hay que tener en cuenta las diferencias personales. Hande y Kerem son dos personas muy diferentes, con personalidades y estilos de vida distintos.
Aunque la química entre ellos era innegable, es posible que estas diferencias hayan dificultado la convivencia a largo plazo. Por último, no podemos descartar la posibilidad de que la relación haya sido una estrategia de marketing. En el mundo del espectáculo, es muy común que las relaciones entre actores se utilicen para promocionar una serie o una película. En el caso de Hande y Kerem, su romance sin duda contribuyó al éxito de Senkalkam. La serie se convirtió en un fenómeno mundial, y gran parte de este éxito se debió a la química entre los protagonistas y a la expectación que generaba su relación fuera de la pantalla. Pero, ¿significa esto que la relación entre Hande y Kerem fue completamente falsa? No necesariamente. Es posible que haya habido una atracción genuina entre ellos, pero que la relación se haya intensificado y mantenido en parte debido a los beneficios que aportaba a la serie. Es importante recordar que las relaciones en el mundo del espectáculo suelen ser complejas y están influenciadas por muchos factores. Es difícil saber con certeza qué es real y qué es simplemente una estrategia de marketing. Para profundizar aún más en esta historia, vamos a analizar algunas declaraciones de los propios Hande y Kerem. En varias entrevistas, ambos han hablado de su relación, pero sus declaraciones han sido a menudo ambiguas y contradictorias. Por ejemplo, en una entrevista, Hande dijo que Kerem era su mejor amigo, y que lo admiraba mucho como actor. Sin embargo, en otra entrevista, insinuó que había algo más que una simple amistad entre ellos. Por su parte, Kerem también ha evitado dar respuestas claras sobre su relación con Hande. En algunas entrevistas, ha dicho que la quería mucho y que disfrutaba mucho trabajando con ella. Pero en otras, ha negado rotundamente que hubiera un romance entre ellos. Estas declaraciones contradictorias han alimentado aún más los rumores y las especulaciones. Algunos fans creen que Hande y Kerem están tratando de proteger su intimidad y que prefieren mantener su relación en secreto. Otros creen que están jugando con los medios y con los fans para generar más expectación. Además de las declaraciones de Hande y Kerem, también es importante tener en cuenta las opiniones de otras personas que trabajaron con ellos en Senkalkam. Varios miembros del equipo técnico y del elenco han hablado de la relación entre los protagonistas, y sus testimonios son muy variados. Algunos han afirmado que la química entre Hande y Kerem era palpable y que era evidente que estaban enamorados. Otros han dicho que solo eran buenos amigos y que su relación era puramente profesional. Estos testimonios contradictorios demuestran lo difícil que es saber con certeza qué es lo que realmente pasó entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Cada persona tiene su propia perspectiva y su propia interpretación de los hechos. Pero más allá de los rumores, las especulaciones y las declaraciones contradictorias, hay algo que es innegable: Hande Erçel y Kerem Bürsin crearon una magia especial en Senkalkam. Su química en la pantalla era innegable y su romance, real o no, cautivó a millones de personas en todo el mundo. La serie se convirtió en un fenómeno global, y gran parte de este éxito se debió a la conexión entre los protagonistas. Hande y Kerem lograron crear personajes entrañables y convincentes, y su historia de amor resonó con el público de una manera muy especial. Incluso si su relación fuera de la pantalla no fue tan romántica como muchos esperaban, no podemos negar el impacto que tuvieron juntos en el mundo del entretenimiento. Hande y Kerem se convirtieron en una de las parejas más queridas y admiradas de la televisión turca, y su legado seguirá vivo durante mucho tiempo. Pero la historia no termina ahí. Después de la ruptura, tanto Hande como Kerem han seguido adelante con sus vidas y sus carreras. Hande ha protagonizado varias series y películas de éxito, y se ha consolidado como una de las actrices más populares de Turquía. Kerem también ha seguido trabajando en diferentes proyectos y ha demostrado su talento como actor. Aunque ya no están juntos, Hande y Kerem siguen siendo recordados por su romance en Senkalkam. Los fans siguen esperando una posible reconciliación, y las redes sociales siguen llenándose de mensajes de apoyo y esperanza. Pero, ¿hay alguna posibilidad de que Hande y Kerem vuelvan a estar juntos? Solo el tiempo lo dirá. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Quizás en el futuro sus caminos se crucen de nuevo y decidan darle una segunda oportunidad a su relación. O quizás prefieran seguir adelante por caminos separados y conservar los buenos recuerdos que compartieron. Sea cual sea el futuro, lo que está claro es que Hande Erçel y Kerem Bürsin dejaron una huella imborrable en el corazón de millones de personas. Su romance, real o no, nos hizo soñar y nos demostró el poder del amor en la pantalla. Y ahora, después de este exhaustivo análisis, llegamos a la pregunta del millón: ¿romance secreto o simple amistad? La verdad es que, como hemos visto, no hay una respuesta definitiva. Es posible que haya habido un romance genuino que terminó por la presión mediática y las diferencias personales. También es posible que la relación haya sido una estrategia de marketing cuidadosamente planificada. O quizás haya sido una combinación de ambas cosas. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que Hande Erçel y Kerem Bürsin crearon una magia especial en Senkalkam, y que su romance, real o no, cautivó a millones de personas en todo el mundo.
Su historia nos enseñó que el amor puede ser complicado y que las relaciones en el mundo del espectáculo son a menudo complejas y están influenciadas por muchos factores. En definitiva, la relación entre Anne Derzel y Kerem Bürsin sigue siendo un misterio. Un misterio que probablemente nunca se resolverá por completo. Pero lo importante es recordar que, más allá de los rumores y las especulaciones, lo que realmente importa es la magia que crearon juntos en la pantalla y el impacto que tuvieron en el corazón de sus fans. Bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que os haya gustado este análisis detallado de la relación entre Anne Derzel y Kerem Bürsin. Hemos explorado todas las facetas de esta historia, desde los rumores y las especulaciones hasta las declaraciones de los propios protagonistas y las opiniones de otras personas que trabajaron con ellos. Hemos visto que la verdad es difícil de alcanzar y que la relación entre Anne y Kerem sigue siendo un misterio. Pero también hemos visto que, más allá de los rumores, lo que realmente importa es la magia que crearon juntos en la pantalla y el impacto que tuvieron en el corazón de sus fans. Quiero agradeceros a todos por haber visto este vídeo y por haberme acompañado en este viaje a través de la historia de Anne Derzel y Kerem Bürsin. Espero que hayáis disfrutado del análisis y que hayáis sacado vuestras propias conclusiones. Ahora me gustaría saber vuestra opinión. ¿Qué creéis vosotros que pasó realmente entre Anne y Kerem? ¿Fue un romance genuino que terminó por la presión mediática? ¿O fue una estrategia de marketing cuidadosamente planificada? Dejad vuestros comentarios abajo y compartid vuestras teorías con nosotros. Me encanta leer vuestras opiniones y saber qué pensáis. Y si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle un me gusta y compartirlo con vuestros amigos. Cuanto más apoyo reciba este vídeo, más contenido de este tipo podré traer al canal. Por último, pero no menos importante, os invito a suscribiros al canal y a activar la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para vosotros y no queremos que os perdáis nada. Suscribiros es completamente gratis y nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y creando contenido de calidad para vosotros. Así que, ¿qué esperáis? Uniros a nuestra comunidad y forma parte de esta gran familia. Muchas gracias a todos por vuestro apoyo y por vuestro cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Adiós.